Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, regresamos con los tier list de cartitas, los pospuse un poquito porque la actualidad mandaba, había que hablar de algunos líderes, había que hablar de algunos torneos, pero ven, vámonos con un análisis rapidito de las cartas astucia, con heroísmo y con maldad, vámonos. Bueno, ya saben, obligatoria meta, muy jugable, meta dependiente, nicho y flojas. Aquí puede pasar de todo, me puedo estampar, puedo acertar todas, es la gracia un poco de esto, ¿no? Así que vamos a ver cómo las he clasificado. Comenzamos con las flojas. Vamos a ver, Omega. Omega es un 2-2 que te busca clones, ¿vale? Entonces a día de hoy no hay clones prácticamente, no tiene ningún tipo de sentido incluirla ahora en los decks. Es muy flojita, a día de hoy es muy flojita. Ojo, set 3 puede cambiar muchísimo. Cargo de esclavistas. Por coste 5, un 4-5 que cuando se juega tiene un evento que si tienes una... Nada, hay muchas otras cosas. Por coste 5 en amarillo-negro que tiene muchísima más cabida, o sea, no tiene hueco. Y por último, el Quintano Intimidante es un 1-1-4 al atacar agota al defensor. Ha habido algún deck muy enfocado en la parte del espacio que sacaba esta por un coste 1 porque te permite, bueno, pues priorizas atacar rápido para evitar que el rival pueda atacarte con sus unidades y mitigas un poco de daño mientras tú vas con todo por el espacio. Yo creo que no tiene ningún tipo de cabida, hay otros decks, hay otras cartas que quieres jugar en turno 1, ¿no? Yo creo que no tiene hueco. Si nos pasamos a nicho, bueno, a nicho ocurren cosas, ¿no? Ocurren cositas. Por un lado, el forajido con principios es un 4-4-4, al atacar puedes agotar una unidad terrestre. Y tiene contrabando, bueno, a ver, yo la juego con Fennec. ¿Por qué? Porque como le das ambus, por coste 5 te gira una unidad. Entonces puede ser que termines con una unidad tú y gires otra. Entonces tiene un doble impacto muy potente. Fuera de ahí, yo creo que no tiene mucha cabida a día de hoy en los arquetipos y en el estilo de juego de los decks de líderes amarillo-blanco o que se junte con amarillo-blanco. Esclavos liberados, 3-3-5, frontera, droide, Twilight, Wookiee. Aportan muchísimo, pero a día de hoy hay otros costes 3 mucho más interesantes. Yo creo que esto puede tener hueco el día de mañana si salen líderes que sean Twilight o líderes droides o cosas que comban con droides. Ahora mismo los Wookiees no están brillando muchísimo, aunque parezca que hay mucha capacidad de poder hacer un tribal, no están brillando, entonces no tiene hueco. Y por último, el evento deja ganar al Wookiee más de lo mismo, ¿no? Es un coste 2, una de eso elige una opción. Tú preparas un máximo de 6 recursos o preparas una unidad aliada. Si además es Wookiee, atacas inmediatamente con ella y recibe +2/+0 para este ataque. Pero a día de hoy no tiene hueco, no se está viendo mucho porque hay otras cosas por coste 2 que son mucho más prioritarias. Es muy de nicho, quizá con Wookiees, pero no se está viendo tribal de Wookiee, lo mismo que he explicado antes. Thori Bliss y Dryden Boss, otras dos cartitas de nicho. A ver, Thori Bliss, ¿por qué es de nicho si nadie la juega? Porque el único que la está sacando un poquito de valor es Lando. Al final la abarata el coste de contrabando, entonces en turno 3 por coste 4 puede bajar esta Thori, que es un 4-7, que cuando ataque te roba, aunque luego tienes que descartar una carta. Esos decks de Lando que se quedan ahí en 4 o 5 recursos, pues no está mal porque son muchas estadísticas, mete bastante presión, es complicado de eliminar por el rival, salvo por evento, ¿no? Directo, si no, ese 7 de vida es bastante, pero fuera de ahí no se está viendo para nada. Y Dryden Boss es un 7-5-7 escudado. Cuando se juega, puedes jugar una unidad capturada por alguna de tus unidades. Ya está. Si no juegas a capturar, Dryden no ve mesa para nada. Y por ahora, los decks de capturar no están brillando muchísimo. Hay alguna cartita, pero no es que gire en torno a capturar, sino que es, bueno, tiene mucho valor esa carta, que la veremos un poquito más tarde. Bueno, más tarde no, en el vídeo de doble amarillo y amarillo solo. Pasamos a meta dependiente y es perdonar al objetivo. Es como una encerrona, es como un waylay, ¿vale? Pero si el rival tiene una recompensa, la cobras en ese mismo momento. ¿Por qué es meta dependiente? Porque o tienes delante unidades que tengan bounty o es peor que un waylay porque no puedes elegir a tus mismas unidades. A día de hoy, prácticamente todos los decks amarillo-blanco juega waylay por encima de esto. Que el meta cambia, ganará mucho más presencia. Nos pasamos a jugable y bueno, los he puesto en parejitas, ¿no? Las dos parejitas amarillo-negro, las dos parejitas amarillo-blanco. Disidente de Coruscant. A ver, no es un mal 3-4, ¿vale? Es un 3-3-4. Al atacar puedes preparar un evento. Entonces, bueno, pues jugar cosas, luego ataca, preparas un recurso, ¿no? ¿Es la mejor unidad del siglo? No.
¿Con Fennec gana valor? Sí, porque sale gratis. O sea, le das por uno, le das ambos, pero te lo recupera. Por tanto, es como que no inviertes más en ella. Fuera de ahí, es que al final yo creo que quieres sacar otros 3-3-4. Ezra, por ejemplo, que te puede acelerar el deck, es mucho mejor, ¿no? Y Grogu 2-0-5 lo puedes agotar y agotas una unidad enemiga. A mí solamente me lo está sacando Rey Amarillo, que estoy encontrándome bastantes. Y fuera de eso, pues no hay mucho más hueco. No hay mucho más hueco. Pero es jugable. O sea, creo que es una carta que te permite controlar y molestar mucho al rival. Sobre todo a mí me la juegan mucho para el turno en el que sale el líder, ¿no? Entonces, Grogu gira y ya está. Ya has perdido por completo toda esa acción y sin gastar carta de mano, ¿no? Pero dices, bueno, hay muchos eventos que hacen esto. Sí, pero necesitas gastar cartas. Grogu no, Grogu gira y listo. Y luego el rival, pues la pregunta es, ¿quiere destinar 5 daños para quitarse a Grogu? Normalmente no, entonces va a estar ahí molestando, pero no es prioridad para nada en los decks, salvo Rey Amarillo. Nos vamos ahora a las dos negras, amarilla negra, y bueno, la sangre de Xanadu, 6-4-6 con incursión 2, por tanto pega de 6, una barbaridad. Cuando se juegue ya, o al atacar, puedes devolver a la mano de su propietario otra unidad bajos fondos aliada que no sea un líder, es decir, una unidad tuya la recuperas a la mano. Si lo haces, agota una unidad o recurso enemigo. Es una carta muy versátil, es una carta potente, es una carta que da miedo cuando ataca. 6 de vida es complicado de sacar, ¿de acuerdo? Entonces está bien. El problema es que compite con otra nave, con la nave de Boba, que es mucho más potente por la parte ofensiva que tiene. Esta es más controlera, ¿no? Más molestona. La nave de Boba es agresión pura, ¿no? Se suele jugar también a veces con triple Dark Raid, una carta que vamos a ver un poquito después, y es muy buena, porque en cuanto baja, tiene efecto, aprovechas el incursión porque va a poder atacar, regresa a la mano, puedes volver a sacar valor muy prontito de ella, pero dicho, como no vayas mucho a la temática bajos fondos y a una mecánica clara de querer subirte cartas a la mano, esta carta no tiene tanto valor respecto a la nave de Boba, porque a día de hoy, amarillo negro, lo que se juega, el 80 y pico, por no decir 90%, es Boba. Hay un poquito de Cad Bane. Cad Bane sí saca un poquito más de valor a esta nave. Y a su lado el cazador de vástagos de acción. 3-4-3. Estadística muy buena. Es como el centinela verde-blanco, ¿vale? Bajos fondos, cazar recompensas. Mientras una unidad enemiga tenga una recompensa, esta unidad gana escudado. Si no juegas a poner recompensas o el rival, el meta no va de tener muchas unidades que tengan recompensa por sí mismas, es un 3-4-3. Está muy bien, vamos a ver, está muy bien, claro, le falta el centinela que tiene la otra carta que estaba mencionando, pero no está mal, además es una amenaza bastante fuerte porque te da miedo que te pegue de 4 y es capaz de, también es una herramienta defensiva porque puede lidiar con tus unidades de un modo bastante eficiente. Pasamos a muy jugable y la única carta de heroísmo es este oportunista del cártel. Es 1, 2, 3, recompensa, roba una carta, es decir, a cambio de poner una unidad ofensiva interesante en mesa, que le da miedo, ¿no? En primeros turnos, el rival roba una carta. Bueno, decks amarillo-blanco, como algunos Han solos doble amarillo, la llevan por esta parte de ir muchísimo más agro, ¿no? Y de meter daño, y que el rival no tenga mucha capacidad de pararlo al inicio. El que robe una carta molesta, pero creo que interesa, ¿no? Por 4 daños que puede llegar a meter, no está mal. Y si destinas recursos en eliminar esta carta porque le da amenaza o porque quiere robar cartas, bueno, otras unidades tuyas van a permanecer en mesa, entonces no está tan mal. Ataque durante la triple oscuridad, el triple Dark Ride que decía antes. Es un evento de coste 3, amarillo negro, busca un vehículo entre las 3 primeras cartas de su mazo y juega. Cuesta 5 menos y entra en juego preparado. Devuélvelo a la mano de su propietario al final de la fase. Entonces es un buscador que te juega una unidad preparada que encima recuperas a la mano y por tanto te permite seguir teniendo mucha capacidad de poner cosas distintas en recursos y te permite volver a jugarlo más tarde. Y lo has buscado. Y vas a buscar cosas que quieres tener en mano y que quieres jugar, ¿no? Lo he visto jugar tanto para buscar navecitas pequeñas y que peguen y hacer un agro muy potente, pero últimamente me estoy cruzando con decks más mid-range que me buscan naves bien grandes, bien fuertes, que bajan a mesa en la parte terrestre, que pegan a mis unidades para controlar mesa, las recuperan y luego las vuelven a bajar o las llevan a recursos. Y esas naves son potentes. Hay una que tiene Overwhelm, hay una que el daño la hace una unidad enemiga, ¿no? O sea, hay cosas que dan miedito y claro, sabes que la va a recuperar, entonces te la puedes seguir bajando más tarde. Es una cartaza muy jugable y para mí es una de las favoritas a subir a obligatoria meta porque, vamos,
A poquito que tengas, ¿qué quieres? ¿10, 15, 20 cartas por el espacio? Creo que merece la pena. Zucus, bueno, es un 5-6-6 que tiene sabotaje. O sea, estadísticas como Podameron o como Anakin, que ya lo vimos. De hecho, si no han visto todavía los spoilers del set 3, vayan a ver porque ahí ya nos mostraron a Anakin y ahí ya lo analizo un poquitito. Bueno, tiene sabotaje, por tanto, con un centinela adelante le da exactamente igual. Y si va con su parejita, con Forlong, recibe un +1/+1 y gana sabotaje Forlong. O sea, es una barbaridad. Es decir, está potenciando otra carta, pero ya por sí está bien. ¿Por qué no está más arriba? Porque hay otras cartas de coste 5 que en amarillo negro están compitiendo con él. Pero normalmente si llevas a Forlong, llevas a este señor. Y solamente por la posible amenaza de que lleves a Zucus cuando yo como rival veo un Forlong en tu mesa, yo me preocupo y o condicionas mi jugada a tratar de quitarme al Forlong lo antes posible. A su lado está el Dr. Evasan, es un 2 amarillo negro 3-3, escudado, bajos fondos. Una barbaridad de carta. Claro, ahí tiene un malus. Recompensa, el rival cuando la elimine, la capture o lo cobre por lo prepara hasta 12 recursos. La gracia de esta unidad, por más que tenga un malus horrible, es que puedes jugar bastante en torno a protegerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Milky Wonky, ese evento que te lo permite regresar a la mano, u otro tipo de cosas, te ayuda a protegerlo para evitar que el rival prepare 12 recursos. Y hay veces que aunque prepares 12 recursos, ya ha metido 3, 6, 9 de daño, si va con Gar Saxon, que como tienes cuidado ya pega de 4, 4, 8, 12, por más que luego el rival recupere recursos, quizá tú ya terminas partida en tus siguientes fases de acción, ¿no? Entonces, no es tan problemático. Es una cartaza, es muy jugable, hay que estar preparados para poder enfrentarse a él. Congelado en carbonita, he de reconocer que primero estaba injugable y luego la subía muy jugable, ¿vale? Explico por qué he hecho el cambio y todavía sigo dudoso, pero bueno, veremos al final del set, a ver dónde termina. Es una mejora de coste 3 amarillo-negro, vincula esta carta a una unidad que no sea un líder, la unidad vinculada no puede prepararse. Cuando se juegue, agota la unidad vinculada. Claro, inmediatamente tiene impacto, porque la agotas, eso ya está muy bien. Por tanto, en un meta de romper mejoras, bueno, por 3 estás creando una unidad del rival. Normalmente vas a girar cosas que te preocupan mucho, ¿no? Cartas muy buenas, de mucho valor, que no puedas lidiar con ellas. Por más que el rival te la quite, pues no está mal. Esa es la razón por la cual la había puesto primero en jugable. Que en un meta de antimejoras, esta carta es peor que el evento, el no es suficientemente bueno o muerto o algo así, el no go to me dead. Que giras 2 turnos, ¿no? Agotas durante 2 turnos a una unidad enemiga. Yo creo que esa sigue siendo mejor, el evento, porque además cuando lo juegues normalmente quieres terminar partida antes de que esa unidad regrese, o si regresa y hace algo, tampoco es tan grave, porque estarás cerquita de terminar. Entonces sigo pensando que la otra es mucho mejor que esta. Muy jugable. Ahí está avanzando. Creo que en un meta de mucha antimejora, esta carta empeora y baja a jugable. Obligatorio meta. Comenzamos con las 3 blancas, ¿no? Las 3 de heroísmo. L3, 37, es un 2-2-2. Cuando se juegue, puedes rescatar una carta capturada. Si no lo haces, dale una ficha de escudo a esta unidad. Y tiene contrabando. Por 4 la puedes jugar desde recursos. Halcón milenario, el de Lando, el orgullo de Lando, ¿vale? Es un 6, amarillo-blanco, 5-5, bajos fondos, vehículo, transporte. Cuando se juegue, si la juegas desde la mano, gana emboscada para esta fase. Y la puedes sacar por contrabando por coste 6 sin ganar emboscada, obviamente. Vale, estas 2 cartas a día de hoy prácticamente entran en todos mis decks blancos amarillos. Entran 3 del L3, entran mínimo 2 del halcón milenario. Son además 2 cartas que me encanta ver en mi mano inicial, porque o bien el L3 la juego, o bien el alcohol y el L3 las guardo a recursos porque tengo otra jugada de coste 1 o coste 2. O incluso coste 3, ¿no? Con Lando que puedo esconderlo y bla, bla, bla. Con Lando, con Han Solo. Cartazas para mí van dentro siempre. Y si te enfrentas a amarillo o blanco, creo que tienes que tenerlas en cuenta siempre, siempre, siempre. Pasamos a Kira. Y Kira es, bueno, 4-3-5, bajos fondos. Cuando se juegue, mira la mano de un adversario y luego nombra una carta. No tienes por qué nombrar una que tenga justamente en la mano. Puede ser una que creas que puede robar, puede ser una que pueda tener en recursos, ¿de acuerdo? Y jugarte por contrabando. Mientras esta unidad esté en juego, a tus adversarios les cuesta 3 recursos más jugar
toda carta que se llame así. Ojo, que se llame así, por tanto en el futuro hay 5 looks, si dices looks, afecta a todos los looks. Es una cartaza muy buena. Yo inicialmente metía 3, cada vez ahora estoy optando más por meter 2. Es buena, sobre todo contra control, es buena para romper turnos, sobre todo en decks donde has ido controlando mano, ¿no? Has podido controlar mano, sabes que no tiene tantas cosas, juegas Kira y a lo mejor nombras exactamente la única carta que puede jugar o la única carta que te preocupa en ese momento de tener un impacto potente. Y así vives más tranquilo y tú señalas a la cabeza, o tradeos y estabilizas partida. Es una cartaza, gente, porque hace que todo cueste un poquito más y, vamos, tiene una mirilla en la cabeza, ¿no? O sea, el rival va a ir a por ella casi siempre para poder jugar esas cartas que estás nombrando y que realmente quiere jugar. Forlom 4-4-4, que tiene emboscada y bajo fondos de cazar compensas, que por si no fuera poco, es para cazar compensas, ¿vale? Emboscada, si tienes una unidad que se llame Zucus, esa unidad gana +1/+1 y gana emboscada. Por eso decía antes que si tienes a Forlom en mesa, el rival ya está pensando, me va a jugar un Zucus, por tanto me está forzando a mí a tratar de eliminar este Forlom para que su Zucus tenga menos valor. Es una barbaridad, es una muy buena carta, va prácticamente siempre, salvo porque hay gente que todavía lleva Bosk. Bueno, o puedes llevar a Forlom y a Bosk, ¿no? Al final Bosk es un 5-4-5, tiene una estadística un poquito más de vida, eso sí, sale un turno más tarde, eso es importante tener en cuenta, tiene emboscada, no tienen ningún tipo de relación con Zucus, salvo que compiten en el deck por el mismo número de recursos, pero tiene ese puntito de que cada vez que juegas eventos haces daños a una unidad enemiga. Bueno, o incluso a tuya podría ser, ¿no? Si tienes grid o te interesa alguna cosa. Yo creo que Forlom tiene más cabida a día de hoy que Bosk porque es más redondito el deck. Realmente me parece mucho más redondito y que salga antes te permite terminar con amenazas del rival y amenazar ese posible Zucus a futuro. ¿Qué decir del TIE Fantasma acechante? Es 3 amarillo negro 2-2, incursión 2, por tanto pega de 4. Esta unidad no puede ser capturada, dañada ni derrotada por capacidades de cartas enemigas. Esta carta por sí sola ha hecho que líderes que estaban totalmente abandonadísimos vean mesa y tengan resultados en torneos. Quizá no los torneos grandes que, como he comentado estos últimos días, ¿no? A nivel de quedar top 1, top 2, top 3, pero están haciendo un 90% de victorias en sus torneos, ¿no? Claro, habrá otros que no tendrán tantos buenos resultados, pero es una nave muy buena. El rival, como no tenga unidades en el espacio que puedan tradearte con ella, es un problema. Muy pendientes del meta que tengan ustedes en sus tiendas, porque si esta carta existe, te obliga a llevar cosas en espacio, o si no, vas a sufrir mucho. También sirve eventos o cartas que reducen estadísticas, ¿no? Por ejemplo, Luke Skywalker o Make an Opening, ese evento azul, que al ser jugado reduce estadísticas de un enemigo. Entonces, si llega a 0, la eliminas, no estás haciendo daño, estás bajando estadísticas. Ahí sí que funciona, ¿vale? Y terminamos con Basin Netal. Yo creo posiblemente sea la carta más importante que ha recibido amarillo negro en esta... Así, de amarillo negro de este set. Cuesta 2, un 1-3, tiene contrabando por 4, lo quieres pagar, no te importa, lo puedes pagar. Cuando se juegue, mire la mano de un adversario, puede descartar una de esas cartas. Si lo haces, ese jugador roba una carta. ¿Para qué se usa? Para romper el turno del rival. Normalmente vas a elegir esa carta que puede jugar en ese momento o en turnos posteriores y le rompes. Y claro, puede robar, pero es complicado que justamente robe algo que pueda jugar en ese momento en el que tú la has querido romper. O aunque pueda jugar 3 cartas en ese turno, si eres capaz de elegir la que más te molesta, la que más daño te puede hacer, Basin gana un valor incalculable. Yo hasta incluso me estoy planteando meter en decks de heroísmo en verde, para poder sacarla por 2 con You Win y tratar de molestar mucho al rival. O sea, hasta ese punto me parece una carta buenérrima. Y así se ve todo el tier list. Bueno, en obligatorio meta hay 3 y 3, está bastante equilibrado. En muy jugable hay un desbalance enorme, hay 4 negras por una blanca. En jugable equiparado, 2-2. Meta dependiente solamente hay una. Y en nicho, bueno, ahí es donde están todas las blancas que no están más arriba, ¿no? Y realmente son cartas que si las ponemos en flojas, yo creo que nadie se enfadaría. Nadie diría, pues sí, Alejo, pueden estar perfectamente en flojas. Flojas a nivel de que no se van a ver en el meta. A mí, por ejemplo, la 3-3-5, que es de todo, ¿no? Wookiee, droid y tal, esa carta a mí en draft y en sellado me ha venido increíble. Me ha venido muy bien porque esa vida 5, el rival a veces no tiene tanta capacidad de limpiarla y pues tú tradear mesa o cabeza y el rival se le complica mucho, ¿eh? O
sea que hay cartas que están potentes, quizá en otro formato. Y quizá en un futuro con nuevas cartas esto dé mucho la vuelta, pero a día de hoy o son nichos o son flojas. Y hasta aquí, gente, espero que os haya gustado, me gustaría mucho saber su opinión, ya saben, dejen en comentarios si hay alguna carta que les hace muchísimo ruido, que para nada tiene que estar ahí y tiene que estar en otro sitio, déjenlo, porque una, puedo estar equivocado, y dos, cuantas más opiniones haya, pues y la gente lo pueda leer, más aprendemos todos. Gracias, que tengan bonita semana y nos vemos en el siguiente vídeo dentro de muy poquito. Esta semana quiero ir fuerte. Chao, gente.